bien, vamos a pasar la palabra a la doctora Silvia Tamayo, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria, que nos va a hablar sobre la discriminación y violencia hacia la infancia transgénero. Muchísimas gracias, cuando quiera. Gracias. Antes de nada también me gustaría mostrar mi agradecimiento al doctor Villarasa por su amable invitación y por, felicitarle por sus iniciativas y por su organización siempre brillante que nos permite, como bien decían mis compañeras, el que podamos unirnos, compañeros y amigos, conocer otros nuevos. Como no, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Bueno, ¿qué les parece si les digo que la mitad de todas las especies que pueblan la Tierra, ya sean animales o vegetales, no podrían entrar en la clasificación de machos o de hembras? La mayoría de las plantas son hermafroditas. Y también algunos animales, como peces, como caracoles, como estrellas de mar, muchos peces, algunos de los cuales empiezan su vida siendo machos y luego se transforman en hembras o viceversa. Pues bien, en el caso de los humanos, aunque siempre hemos tenido muy claro el esquema jurídico de binario entre hombre y mujer, no siempre es así. Nos vamos a detener, por tanto, esta tarde durante unos breves instantes en analizar una situación, una realidad de las personas trans que nos lleva para englobar las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que tradicionalmente ha sido asignada a este. Es decir, nos vamos aquí a referir a personas cuya identidad de género difiere del sexo biológico que les ha sido asignado al nacer. En algunos casos, en algunas situaciones, las más extremas, se necesitará adoptar los rasgos biológicos del otro sexo, hablamos entonces de personas transexuales. En otros casos no, en otros casos esa actuación no será tanto sobre el cuerpo, sino más bien sobre el rol social. Entonces estaremos hablando de personas transgénero. Pues bien, al no ajustarse a las percepciones binarias aceptadas, estos sujetos pueden ser vistos como una amenaza. De ahí que estemos en la mayoría de las ocasiones ante una realidad incomprendida por la sociedad debido precisamente a que su identidad no responde a la idea dominante de lo que puede ser una identidad congruente. Más cuando el tema se suele confundir con la homosexualidad, cuando en realidad no tiene nada que ver. Pero yo me pregunto, ¿entonces es malo el salirse de la norma? ¿Quién decide cuál es la norma? ¿Qué es ser diferentes? ¿Quién decide la identidad de los seres humanos? Durante mucho tiempo se ha visto habitual, se ha visto normal una clasificación binaria comprendida como una extensión de los genitales, de tal manera que género y sexo parecían ser lo mismo. Sin embargo, la lucha por una concepción mucho más amplia del género nos lleva a considerar este como una interrelación con una parte entre sí, los rasgos físicos, pero también con el sentido interno y con otras conductas asociadas a ese propio sentir interno. De tal manera que nuestra identidad de género puede entonces ser la misma o ser diferente de nuestro sexo, porque el género cada vez es menos una realidad biológica y cada vez es más una construcción social. De hecho, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende el género como un concepto psicosocial. Sobre esta base se ha dado una batalla progresiva por una integración paulatina de las personas que no se ajustan a estos estereotipos de género, anteponiendo precisamente factores como el libre desarrollo de la personalidad, como la prohibición de la discriminación, a consideraciones de orden público que justificaban precisamente la determinación legal del sexo como una cuestión puramente biológica. Naturalmente, la realidad trans no es un patrimonio exclusivo de los adultos, también se da en los menores, complicando precisamente esa situación que ya de por sí es difícil, que es la etapa de la infancia y de la adolescencia. En estos casos el tema se convierte en tabú y la lucha de derechos se complica enormemente, de tal manera que a las circunstancias habituales, a la problemática habitual de la invisibilidad, de la vulnerabilidad, pues se suma una visión de la infancia desvinculada de la sexualidad. Y además, donde se cuestiona una imagen que tiende a ver a los niños como seres moldeables por los adultos. Creemos que les estamos protegiendo y que siendo tan pequeños aún no tienen
capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, diferentes investigaciones ponen de manifiesto que estos menores aún no tienen capacidad de decisión, son capaces de identificar su género desde los 2 o desde los 3 años. Cuando la edad se entiende que es porque viven en una etapa, en un ámbito de restricción, donde la familia se omite el tema, o incluso a veces se les fuerza a encajarse en los estereotipos de género. Y aquí el papel de los padres va a ser primordial, porque cuando estos padres aceptan a los niños, las probabilidades de que estos niños sean mucho más felices, sean mucho más productivos, son más altas, mientras que cuando los padres rechazan esta realidad, aumentan las posibilidades de depresión, de drogas e incluso de suicidio, por no hablar de la discriminación que reciben en el colegio, en la calle o en nuestras instituciones. Un informe sobre derechos humanos e identidad de género del Comisario de Derechos Humanos de 2009 hablaba que en el ámbito escolar y en el ámbito familiar se enfrentan a un entorno inseguro, con acoso escolar e incluso con expulsión de la familia, ¿no? Muchos de estos niños eran desheredados y abandonados por su propia familia. Mucho más recientemente, una declaración del 16 de mayo de 2017 emitida por el Comité de Derechos del Niño nos indica que estos niños son más vulnerables a la violencia en la escuela, es decir, al acoso, más vulnerables al acoso en los baños, en los vestuarios, en la red, que puede llevarles incluso a abandonar la escuela, a abandonar la familia a una edad temprana, y que les incluye dentro de un ciclo de pobreza, de marginación y de discriminación para el resto de su vida. Por lo tanto, situaciones de invisibilización, de silenciación y de negación que les convierten en uno de los grupos más excluidos. Bien, pues esta situación que les describo a grandes rasgos ha tenido como consecuencia una especial preocupación en los últimos años por distintos organismos internacionales y europeos, ¿no? Así, en el panorama internacional se han producido paulatinamente pronunciamientos a favor del colectivo LGTBI, incluso después de las personas trans, aunque más tardíamente, fundamentalmente por parte de la ONU. Y asimismo, en las instituciones europeas nos encontramos con recomendaciones, con directivas, con resoluciones, tanto del Consejo de Europa como del Parlamento Europeo en este sentido. ¿Y qué ocurre en España? ¿Cuál es la realidad en España? Pues en España también se han producido progresos legislativos importantes, fundamentalmente por lo que se refiere a la Ley 3/2007, ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Una ley, fíjense, que permite el cambio de sexo sin necesidad de una intervención quirúrgica, bastando para ello simplemente con un informe médico en el que se diagnostique la disforia de género y en el que igualmente quede de manifiesto el tratamiento de esa persona, si tratada médicamente durante al menos dos años. Esta ley, aunque realmente no terminó de comprender en su totalidad la libre determinación de la sexualidad como un derecho subjetivo, y aunque no llegó a alcanzar algunas de las reivindicaciones más importantes, por ejemplo las inscripciones registrales neutras, como se ha producido, ¿verdad?, en Alemania, y que ya se había producido con anterioridad en otros países como Nueva Zelanda o como en Australia. Pero bueno, como digo, aunque realmente no termina de comprender en su totalidad la libre determinación de la sexualidad, sí que supuso un avance importante en nuestro país en cuanto que reconoció una dimensión dinámica del sexo. El sexo puede modificarse, el sexo se puede cambiar. No obstante, es una ley que ha sido criticada, y ha sido criticada fundamentalmente. Por una parte, fíjense, porque no se trata de una verdadera ley integral que proteja a la identidad de género, y por otra parte porque deja absolutamente de lado a los menores transexuales, segunda cuestión importante. ¿Qué ocurre ante esas carencias? ¿Qué hemos hecho ante esas carencias? Pues han sido las comunidades autónomas las que han ido supliendo dichas carencias, teniendo en vista, fíjense, como una consideración importante, que es que estas comunidades autónomas han sido las que por primera vez han incluido en sus normas, han hecho referencia en sus normas a los menores transexuales. No obstante, dicha regulación, como les digo,
aún en las comunidades autónomas, es una regulación muy limitada, es una regulación parca y fundamentalmente en dos ámbitos, que es el ámbito sanitario y el ámbito educativo. Esta ley es importante, muy importante en nuestro país, pero también existen otras normas de carácter general que pueden ser aplicadas a este colectivo. Por una parte, lógicamente, la Constitución tiene preceptos importantísimos que podemos aquí aplicar. El artículo 10 de la Constitución, que contempla el derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, el artículo 14, que contempla el principio de igualdad, el artículo 27 con el derecho a la educación, el artículo 46 con el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Por tanto, norma general de la Constitución aplicable a este colectivo. De otro lado, también es importante la normativa sobre protección de menores. En nuestro país, la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, que contempla tres cuestiones fundamentales. Por una parte, en esta ley se establece que el menor es titular de los derechos fundamentales de los que antes hablamos. Los menores pueden ser titulares de derechos fundamentales. Y además, en segundo lugar, se reconoce la autonomía de actuación de estos menores de manera gradual, la capacidad progresiva de estos menores a la hora de actuar. Pues bien, esta ley de 1996 ha sido mejorada de forma importante a través de dos leyes recientes, la Ley 8/2015 y la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia. Y les digo, ha mejorado la ley de 1996 en dos cuestiones fundamentales. Por una parte, en tanto en cuanto introdujo la referencia a la orientación sexual y a la identidad de género de los menores en cuanto a la interpretación, cuando tengamos que interpretar el interés superior del menor, y asimismo se introdujo como un principio rector de la actuación de los poderes públicos el desarrollo de la personalidad de estos menores en relación con su identidad sexual. Pues bien, de lo anterior se desprende que los menores trans vienen siendo víctimas de distintas injusticias en el ámbito legal. Lo acabamos de ver, no hay una regulación completa sobre los mismos. Y seguramente esta insuficiencia legal viene derivada de un paternalismo malentendido que se traduce en una desprotección sobre estos menores. En concreto, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existen, hemos visto, derechos fundamentales que pueden verse involucrados en estos casos, derechos fundamentales que son de aplicación a todos los menores. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales de aplicación en este ámbito, ¿no? Esos derechos fundamentales? Pues por una parte piensen el respeto a la vida privada, el respeto a la vida familiar, que se contempla en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, de tal manera que ningún niño va a poder ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Pero por otra parte, el respeto a la dignidad humana y el respeto al libre desarrollo de la personalidad, es decir, la libertad que tiene toda persona de ser como quiere ser, sin coacción, sin injerencias injustificadas. Es decir, es el propio menor el que puede decidir cómo quiere ser. No va a ser ni el Estado, ni van a ser los padres los que deciden. No, el que decide es el propio menor. Y ello nos lleva a afirmar, nos lleva a concluir que la libre determinación del género es un derecho fundamental que forma parte integrante, por una parte, del derecho a la dignidad humana y por otra parte al libre desarrollo de la personalidad. Precisamente el interés superior de los menores no debe ser el no intervenir. Dejamos atrás ese paternalismo, no es no intervenir, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Prever medidas necesarias, precisas, para permitirles desarrollarse en su entorno y en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito registral, educativo, sanitario, conforme a su género cerebral, a lo que realmente ellos quieren. En cualquier caso, esa discordancia entre el sexo biológico y el sexo registral conlleva que la inscripción registral que de esos niños se llevan en el registro se haya realizado de forma errónea, y ante esa situación, ante esa circunstancia, nos quedan dos posibilidades: o no actuar, en cuyo caso se está menoscabando el libre desarrollo de la personalidad de sus menores, o bien actuar, y en ese momento, si realmente en esos casos se decide actuar, es cuando se comienza ese tránsito social a fin de recomponer lo que es el ser jurídico, ¿no? de esas personas, de estos menores,
de tal manera que no se les siga identificando por un nombre o por un género que realmente no siente. Y esa tarea no es fácil. Y esa tarea no es fácil porque se encuentra con muchísimos obstáculos. Obstáculos por una parte, que acabamos de decir, porque no hay una legislación estatal que aborde de forma integral estas cuestiones. Por otra parte, la normativa que existe es normativa de las comunidades autónomas, que tampoco es integral y que además plantea diferencias de unas comunidades a otras. Con lo cual, el calvario que ellos sufren, pues de alguna manera se ve todavía reforzado o aumentado. Y además piensen en alguna cuestión añadida, y es que muchas veces existe el desacuerdo de los padres que aquí tienen mucho que decir porque son los representantes legales de esos menores, y que decir cuando esos padres incluso están divorciados. Por lo tanto, obstáculos añadidos cuando el menor todavía no ha alcanzado a la madurez para poder tomar una decisión. En estos casos, nuestro ordenamiento jurídico otorga relevancia al consentimiento del menor, que reúne las condiciones de madurez suficientes para decidir sobre el ejercicio de sus derechos. Y por lo tanto, los padres tendrán que respetar su dignidad como personas y el libre desarrollo de la personalidad. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos el artículo 162 del Código Civil, que exceptúa la representación de los padres, precisamente de todos aquellos derechos de la personalidad de los menores, según dice el Código, según su madurez. Y además el artículo o la ley orgánica 1/1996 nos habla de que las limitaciones de la capacidad de obra tienen que ser susceptibles de una interpretación restrictiva. Por lo tanto, si los menores tienen capacidad de decisión, van a ser ellos los que decidan. Si no tienen esa capacidad de decisión, pues van a ser sus padres siempre en beneficio de sus hijos y nunca siguiendo su criterio personal. Y en caso de que haya algún tipo de conflicto de intereses, pues siempre tendremos la posibilidad de apelar al juez para que adopte las decisiones correspondientes. Bien, dicho esto, vamos a ver las distintas actuaciones a abordar en esta tarea de rectificación y de reasignación de los caracteres de su personalidad jurídica, ¿no? a aquella que erróneamente se les ha asignado al nacer. Primer problema importante, la rectificación de los datos registrales, a fin de que se evite la identificación de estos menores con un nombre o con un género que no sienten y que lo que está haciendo precisamente es conculcar su intimidad. Y lo que pretenden es evitar muchas veces humillaciones, discriminaciones, violencia, etc. ¿En qué situación nos encontramos en nuestro país cuando realmente se deciden a rectificar el ámbito registral? Miren, antes del año 2007 se les exigía acudir a los tribunales. Tras la reforma del año 2007, este trámite por una parte se administrativiza, por lo tanto podemos acudir directamente al registro civil. Pero es que además, en el año 2007 se elimina la necesidad de una cirugía de reasignación. Bien, paso adelante. Pero no obstante, todavía en aquel año, en el año 2007, se mantiene una visión patologizadora y medicalizada de esta realidad trans, porque se sigue exigiendo un informe médico donde se plasme la disforia de género y otro informe médico donde quede constancia de que ese menor ha sido tratado médicamente al menos durante 2 años. Deja además fuera a las personas extranjeras y, como decíamos antes, a los menores transexuales, de tal manera que les va a exigir dirigirse, si quieren rectificar el registro, a la vía judicial. Por tanto, no contamos con una legislación que autorice todavía la modificación del nombre y del género de los menores transexuales. La decisión depende del juez. Y en este sentido, las resoluciones, si bien en algunos casos concedían el cambio de nombre, no ocurría así en el caso del cambio de género. Solo un caso he encontrado donde se encontró justificado por parte del juez el cambio de género. En los demás casos no hay cambio de género, pero sí se reconoce la posibilidad del cambio de nombre. ¿Y qué utilizan para poder modificar el nombre? Pues la vía que se utiliza es precisamente acreditar que el nombre solicitado es el nombre usado habitualmente por esa persona sin que haya un perjuicio para un tercero y concurriendo justa causa. ¿Y qué se entiende aquí? ¿Qué es la justa causa? ¿Cuándo concurre justa causa? Pues precisamente cuando
se pueda justificar garantizando la dignidad o el libre desarrollo de la personalidad de ese menor. Bajo esta justificación, los jueces suelen acceder al cambio, al cambio de nombre, pero no siempre. Nos hemos encontrado con una jurisprudencia dispar. Hay algunas resoluciones que no permitían el cambio de nombre precisamente porque se entendía que ese cambio de nombre inducía a error. Ante esta confusión, nuestro Tribunal Supremo lo que decidió en el año 2016 fue elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronunciara precisamente sobre si es acorde con la Constitución esas personas menores de edad trans no puedan cambiar su sexo y por tanto su nombre en el registro civil. Entiende el Tribunal Supremo que ello puede vulnerar los derechos fundamentales que antes mencionábamos. Los menores son también titulares de esos derechos fundamentales. ¿Se pueden restringir, se pueden limitar a los derechos fundamentales? Sí, pero esa restricción tiene que ser siempre una restricción justificada, una restricción adecuada. Y el Tribunal Supremo no entiende que, o al menos tiene serias dudas, de que pues la posibilidad o el riesgo de revisión constituya un límite proporcionado, dadas las consecuencias adversas que puede conllevar para el menor de edad. Bien. En tanto en cuanto se resuelve esa cuestión de inconstitucionalidad, el Ministerio de Justicia, nuestro gobierno, ha entendido que estamos ante una situación a la que había que dar una respuesta de carácter urgente, sobre todo en estos casos en los cuales la jurisprudencia ya ha facilitado la posibilidad de cambiar el nombre, y por lo tanto considera imprescindible revisar esta normativa, la normativa vigente, y ha dictado una resolución. Una resolución por parte de la Dirección General de los Registros y Notariados de fecha 23 de octubre de 2018 que instruye precisamente a los registros civiles para que faciliten el cambio de nombre de los menores transexuales. En este caso, si ese menor, si esa persona es mayor de edad o está emancipada, bastaría con una solicitud ante el encargado del registro civil o el documento público declarando que se siente el sexo correspondiente al que nosotros solicitamos, mientras que en el caso de que estemos ante menores, se tendrá que interponer la misma solicitud, eso sí, a través de los padres o de las personas que ejercen su tutela. Si está firmada o tendrá que ser firmada por el menor, si ese menor es mayor de 12 años, si ese menor de 12 años, en todo caso, deberá ser oído. Instrucción, por lo tanto, reciente, pero las reformas todavía no se quedan ahí, no se han detenido, puesto que nos encontramos con un proyecto de ley, una proposición de ley por parte del PSOE, del Partido Socialista, donde se proponen tres cambios fundamentales. Por una parte, se propone que los menores transexuales puedan cambiar su nombre y puedan cambiar su sexo en el registro civil. Segunda modificación, pretenden despatologizar la transexualidad, es decir, pretenden acabar con el requisito de presentar informes médicos para demostrar la identidad sexual. Se entiende que la autodeterminación va a ser el único requisito necesario. Como pueden ustedes apreciar, ello supone un salto, ¿no?, de un modelo médico, biomédico, a un modelo fundamentado precisamente en los derechos humanos del individuo. Y aquí, que no se nos escape, que la propia Organización Mundial de la Salud ha excluido recientemente la transexualidad de la lista de trastornos mentales. Se saca de los trastornos mentales y se pasa a formar parte de las condiciones relativas a la salud sexual y a denominarse incongruencia de género, ¿no? Bueno, todavía al presentarse a la Asamblea Mundial de Salud en 2019 y se prevé que entre en vigor en 2022, ¿no? Entonces, en estos casos, la Organización Mundial de la Salud mantiene todavía la clasificación de una persona, cuando una persona busca ayuda médica, mantiene ahí, ¿no?, la transexualidad en estos casos, pero se acaba ya con la filosofía de que la transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y que necesita tratamiento. Se queda en una cuestión física, la falta de adecuación de nuestro cuerpo al género que se siente como persona. Y además, tercer cambio que se prevé, la inclusión también de las personas extranjeras, que esas personas extranjeras puedan modificar su nombre y que puedan modificar
su sexo. Bien, esas son las modificaciones que se prevén. ¿Qué tenemos por el momento? Pues como antes les adelantaba, la legislación autonómica, la legislación que se ha ido adelantando en las comunidades autónomas, que fundamentalmente ha incidido en dos cuestiones, que es en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario. En el ámbito educativo, contamos con el artículo 27 de la Constitución, donde se contempla el derecho a la educación como un derecho fundamental. Pero es que además la propia legislación estatal sobre educación permite respaldar la integración del alumnado transexual. Por lo tanto, en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, no cabe ningún tipo de discriminación respecto a los menores y jóvenes LGTBI. Diferentes estudios han puesto de manifiesto las actitudes de los jóvenes ante esta realidad. Parece que un 80% de los jóvenes mantienen una actitud positiva hacia esta diversidad sexual frente a un rechazo del 20%. Este 20% que rechaza esta realidad lleva a que estos menores sufran situaciones de violencia física, de agresiones verbales, de amenazas, de exclusión, de bullying, de acoso homofóbico, transfóbico, y que muchas veces estas situaciones queden fuertemente invisibilizadas. Por eso se pide, se exige que se cumpla la normativa relativa a la discriminación, para que estas realidades no conlleven necesariamente hacia un abandono escolar. Y para estas finalidades, para conseguir estos objetivos, plantean distintas medidas, establecen medidas para que se haga una idea, por ejemplo, el derecho al acceso de los diversos servicios o instalaciones del centro docente, el acceso a los servicios, a los vestuarios, en conformidad con la identidad de género. Esto no sé si les recuerda lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos con Trump, ¿no? Cuando entró al gobierno, lo primero que hizo fue rescindir una directiva del Departamento de Educación que había sido aprobada por Obama y donde se establecía precisamente que los estudiantes tenían derecho a usar el baño en el que se sintieran identificados. Esto se lo ha atacado directamente. Es más, quiere invisibilizar totalmente la transexualidad y propone limitar el sexo de las personas a que los genitales les determinen al nacer. Pero bueno, cierro paréntesis, ¿no? Aquí se mantiene el derecho al acceso de estas instalaciones del centro docente, aseos, vestuarios, entonces de lo que cada uno pueda sentirse. Se reconoce también el derecho a usar el nombre social en la documentación administrativa, no en la documentación oficial, pero sí en la documentación administrativa. Estamos en la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona, precisamente en el año 2016, ha permitido que los alumnos y que los docentes transexuales puedan utilizar en sus documentos no oficiales el nombre social, aunque el que aparezca en el DNI sea distinto. Carmen, no sé, te habrás tenido quizás algo que ver. Bien. Por otra parte, respeto también... más fácil de lo que parecía. Sí, bueno, pero que son logros que se van consiguiendo poco a poco, ¿no? Y que se va plasmando esa realidad, como el hecho de poder respetar la indumentaria, o el hecho de que se deban arbitrar medidas para intervenir ante conductas de discriminación. Hace unas semanas veíamos también en la prensa cómo se había condenado a la comunidad andaluza, ¿no? Por un menor que no había sido tratado adecuadamente, se había condenado al propio, ¿no? A 20.000 euros, creo que había sido una noticia que salía reciente. Por lo tanto, medidas que tienden precisamente a integrar, a visibilizar a esos menores trans dentro de la educación. Y lo mismo ocurre en el ámbito sanitario, ¿no? En el ámbito sanitario, fíjense que el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la salud, pero el derecho a la salud no solamente entendida como ausencia de enfermedades, ¿no? Un derecho a la salud entendida como el disfrute de un bienestar general, psíquico, mental, social, donde podemos integrar precisamente esta realidad trans. En el ámbito sanitario, las leyes autonómicas también han tenido mucho que decir. Por una parte, se prohíbe el uso de terapias que supongan cualquier tipo de intento de anulación de la personalidad de estos menores. Se establece la creación de una unidad de referencia en materia de transexualidad en los servicios de salud. Y en cuanto a los menores, establece también que tendrán derecho al diagnóstico y al tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal. La atención quirúrgica, sin embargo, no será prestada a las personas, solo será prestada a las personas mayores. En este ámbito sanitario, permítanme que destaque algunos principios importantes. Por una parte, el principio de la despatologización. Primero se pensó
que los menores tenían que ser tratados por un profesional de la salud mental para convencerles precisamente de que renunciaran a su identidad. Después fuimos evolucionando, fuimos cambiando y conseguimos que el diagnóstico de disforia de género únicamente fuera una causa justificativa para poder comenzar con los tratamientos. Finalmente, podemos entender que cuando hablamos de esta realidad trans no estamos hablando de ningún tipo de patología, estamos hablando simplemente de un desorden identitario. Se trata simplemente de una elección de carácter personalísimo que debiera ser legitimada por la ley de la forma más sencilla posible. No es algo extraño que a otros países lo han hecho: Argentina, Dinamarca, Noruega, Irlanda. En todos estos casos no es necesario ya un diagnóstico médico. En España, como les decía, la mayoría de las personas transexuales, para poder acceder a esos tratamientos, por el momento, van a tener que acreditar médicamente que sufren disforia de género, y la mayor parte, eso sí, de la legislación autonómica, en base al derecho a la libre autodeterminación, van eliminando este requisito. Por otra parte, el reconocimiento del derecho a recibir tratamiento hormonal durante la pubertad. No obstante, este reconocimiento no va a ser idéntico en todas las comunidades autónomas. En cuanto a la atención sanitaria, se prevé la existencia de unidades de referencia sobre identidad de género, aunque su uso va a ser facultativo, no nos podemos obligar a que ocurran a estos servicios especializados. Es simplemente un derecho, como el derecho que tenemos todos a la libre elección del médico especialista que queremos que nos trate. En la actualidad son 9 comunidades autónomas las que tienen unidades de identidad de género en nuestro país. Y además, y en último lugar, se hace posible que los usuarios que residan en comunidades autónomas que no atienden la transexualidad pues puedan ser atendidos en otras comunidades autónomas. Con todo, concluyo con unas ideas. Creo que es necesario que luchemos por los derechos de estos niños, teniéndoles en cuenta como seres con capacidad para decidir qué es lo que quieren. Normalmente, cuando quieren ser reconocidos, la sociedad les niega esta posibilidad. Y esta invisibilización se hace precisamente bajo el pretexto, bajo la excusa de que se les está protegiendo, cuando en realidad se están tomando decisiones sobre su cuerpo, en su nombre, y se está constituyendo que estamos todos contribuyendo a que se siga manteniendo un sistema patriarcal, un sistema adultocéntrico. Entiendo que es necesario que les demos un marco legal que les garantice el efectivo respeto a su dignidad, al derecho a desarrollarse de una manera libre, sin que se vea menoscabada su intimidad, su vida privada. Y ese marco legal pasa precisamente por una ley integral que aúne, que aproveche todo el trabajo que se ha ido realizando en las comunidades autónomas y que garantice los derechos de estos menores en la realidad registral, sanitaria, educativa, fundamentándonos en los principios de la despatologización y libre autodeterminación del género. Porque por el momento hemos evolucionado y la evolución es importante, pero sigue siendo escasa. Y no nos olvidemos de la importancia del hogar y de la escuela. Educando precisamente en la diversidad y en la diferencia es como se podrá llegar precisamente a conseguir una sociedad tolerante, una sociedad inclusiva y libre de construcciones socialmente impuestas. Nada más, muchísimas gracias.